Volvemos con más ABC Rural. Cuando me toca hablar del tema trigo, siempre me recuerda al ingeniero Hernando Bertoni, quien hizo el Programa Nacional del Trigo, con muchas dificultades, pero hoy con mucho éxito. Por eso vamos a hablar del desarrollo del trigo en Itapúa. ABC Rural hizo un trabajo muy bonito en el departamento de Itapúa y con el ingeniero Oscar Dickel nos mostró cómo está actualmente el cultivo, la incidencia de enfermedades y otros puntos. También ABC Rural conversó con el productor Alcides Long sobre cómo va y cómo él ve el desarrollo del trigo en esa región. Estamos obligados en la parcela de trigo del señor Alcides Lang, una variedad de Itapúa 80 que fue sembrado en la primera semana del mes de mayo. Estamos observando el desarrollo de este cultivo que tuvo bastante agua, más de 900 milímetros en el tiempo de desarrollo hasta la fecha, exagerada para lo que le gusta al cultivo de trigo. No obstante, podemos observar que el desarrollo se mantuvo bastante uniforme y también una sanidad relativamente buena para la etapa que está el trigo ahora. ¿Qué problemas han encontrado en esta etapa de desarrollo de casi 3 meses? En línea general, digamos, problemas graves, no tantos, digamos, pero son partes del oficio en la producción triguera de que se presentan en la parte de la estructura de suelo vermiforme, que en algunas partes succiona el desarrollo radicular y consecuentemente eso implica un castigo a la planta, una limitación en su productividad. Por otro lado, suele haber purgones que a veces pueden presentarse en la raíz o en el tallo, cosa que no tuvimos demasiada incidencia en esta parcela explícitamente hasta el momento. Algunas enfermedades como manchas foliares que ya se tomaron los recaudos correspondientes, como también la roya que digamos también está presente en el cultivo de las gramíneas, tanto del trigo como la avena y también si es que se cultiva otras especies dentro de eso. De acuerdo a lo señalado por el ingeniero Dickel, en casi 3 meses, este cultivo de trigo recibió solo 2 aplicaciones de fungicidas, lo cual representa un menor gasto para el productor. Sin embargo, recomendó estar siempre atentos a la aparición de plagas y enfermedades, principalmente en la etapa de carga de granos. Sí, era un monocultivo de tun que seguramente habrá tenido 25, 30 años, que ya había cumplido con la etapa útil de productividad, ya había plantas muertas, bajo rinde, entonces reorientaron la producción de tun hacia la parte de la agricultura mecanizada, que es la parte de soja, trigo, maíz, girasol. Entonces también estamos en un proceso de recuperación de la fertilidad del suelo y la estructura del suelo. Un detalle interesante que nos mencionó el propietario del cultivo que visitamos es que hace solo 2 años empezaron con el cultivo extensivo en el lugar, pues anteriormente era un cultivo de tung. Posteriormente, el ingeniero nos mostró una planta afectada por el problema de vermiformes. Bueno, en esta planta vamos a ver el punto de germinación, que fue esta parte donde estaba la semilla. Comenzó a crear el sistema radicular, pero ya se ha afectado por los vermiformes y por una contaminación de aluminio, se lignificó una parte. Se instauró un hongo que lignificó esa parte y no traslocó más la savia. Consecuentemente, la planta, para sobrevivir, comenzó a sacrificar la parte de las hojas y volvió a sacar raíces nuevas. Pero, ¿en sacrificio de qué? Limitándonos la productividad. Por eso tenemos ahora presente un cacho bastante pequeño, desarrollado en un 35-40% y un sistema radicular que prácticamente no está activo. Solamente esta parte donde vemos que los micelios están alrededor del sistema radicular todavía sigue trabajando. El resto de las raíces prácticamente ya están solamente en forma figurativa y ya no aportan más nada. ¿Por qué se dan estos problemas de vermiformes y la muerte de raíces? Personalmente considero que es por una deficiencia de ácidos húmicos en la estructura del suelo, porque me da la sensación que los ácidos húmicos le dan una cierta alergia
y perdemos el equilibrio en la microflora, en la microfauna, entonces hay una supremacía de estos insectos, por darle un término ahora, porque tienen el nombre de vermiformes. Nuestro entrevistado destacó que la elección de la variedad de la semilla es fundamental dentro de este trabajo, pues se deben buscar semillas certificadas que den seguridad de buen poder de germinación y rendimiento, además de buenos niveles de padrón de acuerdo a exigencias internacionales. A la consulta de cómo se tiene previsto el ciclo de cultivo en las tierras donde estábamos realizando la nota, el técnico explicó. Inicialmente se tiene previsto cosechar el trigo, posteriormente hacer soja, y si es posible, posterior a la soja, hacer un cultivo de girasol, y posterior al cultivo de girasol existe la variante de hacer nuevamente un trigo, que estaríamos dando alguna rotación en ese sentido para estar rotando tanto los herbicidas como los insecticidas y todo, y tratar de introducir también las distintas microfloras y faunas que cada cultivo en sí tiene potenciado distintas familias. Punto importante a tener en cuenta por los productores es la sugerencia realizada por el técnico y que tiene que ver con el monitoreo permanente del trigo, una vez culminada la etapa de floración. Entonces, en estas etapas normalmente lo que recomendamos es hacer un monitoreo permanente. Entendemos bajo el concepto monitoreo permanente que por lo menos 2 a 3 veces por semana hay que estar revisando los cultivos profundamente, los distintos aspectos, y especialmente el tema de sanidad. Cuando aumenta, por ejemplo, la humedad del ambiente o aumentan las temperaturas, entonces suelen aparecer algunas manchas foliares con mayor incidencia cuando se crean las condiciones óptimas, y eso amerita entonces el monitoreo y, si hay necesidades, las aplicaciones correspondientes. Posteriormente, conversamos con uno de los propietarios de la finca, el señor Alcides Lang, a quien le consultamos cómo estaba viendo el desarrollo del trigo en comparación con el año pasado. ¿Cuántos kilos de trigo por hectárea esperan obtener en esta cosecha? Bueno, en realidad el factor climático en un principio era un poco deprimente para lo que es el trigo de este año, ¿verdad? Por suerte, en la etapa en la que está actualmente el trigo hoy día, ¿verdad?, está ayudado por el clima, que hace 8 o 10 días que no tenemos nada de lluvia, salió algo de sol y esas cosas, entonces se está comportando dentro de lo que es el clima para el trigo, ¿verdad? El señor Lang señaló que en su caso trabaja con la cooperativa Colonias Unidas y que ya existe un precio fijado que es de $100 la tonelada, y si logran una cosecha de 2.700 kilos por hectárea, ese sería su punto de equilibrio. De ahí, si obtiene mayor cantidad de kilos por hectárea, ya sería ganancia. Bueno, en realidad, mientras el grano no esté en el silo, es todo una cuestión de suerte, ¿verdad? Pero los rindes en los últimos tiempos que se están manejando, cuando las condiciones del tiempo se dan, están en torno a los 2.800, 3.000, 3.200 kilos por hectárea, ¿verdad? Eso es algo que, cuando se aplica un poco de tecnología y los cuidados adecuados en cuanto a la parte sanitaria y la parte de fitosanitaria, en cuanto a las enfermedades y el control de plagas principalmente, que este año por suerte hasta ahora no tenemos tanta incidencia de pulgones principalmente, entonces eso ayuda a que se tenga una buena perspectiva de rinde.